Esta sesión 18, comenzamos un tema nuevo. No es completamente distinto de lo que estábamos viendo, al contrario, se relaciona bastante, eh, y es las funciones vectoriales. Bien, recordando un poquito de lo que se trata el álgebra, o lo que se vio en el caso de álgebra, es que una curva plana es un conjunto de pares ordenados, ¿sí? Es decir, una f de t, g de t, junto con sus ecuaciones paramétricas, que x es igual a f de t y y es igual a g de t, donde f y g son funciones continuas de t, t minúscula, pero en un intervalo i. Y esta definición puede extenderse de manera natural al espacio tridimensional de la manera siguiente. Una curva en el espacio, que vamos a indicarla con la letra C mayúscula, es un conjunto de todas las ternas ordenadas junto con sus ecuaciones paramétricas. Es decir, x es igual a f de t, y es igual a g de t, y z es igual a h de t, donde tanto f como g y h son funciones continuas de t en un intervalo i. Bien, entonces recuerden, cuando estamos hablando de dos dimensiones es un par ordenado. Si cuando estamos hablando ya en tres dimensiones, pues es una terna ordenada. Muy bien, entonces, antes de poder ver ejemplos de curvas en el espacio, bueno, se presenta un nuevo tipo de función, conocida como función vectorial. ¿Qué hace esta función vectorial? Pues este tipo de función lo que hace es asignar vectores a números reales. Entonces, tenemos una función vectorial de esta manera. R de t es igual a f de t en i más g de t en j. Y esto sería en un plano. O tenemos que R de t es igual a f de t en la dirección i más g de t en la dirección j y h de t en la dirección k. Y eso sería en el espacio. Bien, estas funciones van a ser una función vectorial, donde las funciones componentes f, g y h son funciones justamente del parámetro t. Y algunas veces las funciones vectoriales se indican de esta forma. Note que aquí tengo R de t es igual a, y bien que aquí se abren estas, como parecen símbolos de mayor que, menor que, pero no son exactamente mayor que y menor que, sino simplemente esto es justamente lo que indica que son funciones vectoriales. Es una manera en que también ustedes lo pueden encontrar en los libros. Eh, entonces, bien, tanto puede ser de esta forma como puede ser de esta manera. Ok. Entonces, técnicamente, una curva en el plano o en el espacio va a consistir en una colección de puntos y ecuaciones paramétricas pues, que la están definiendo, por supuesto. Dos curvas diferentes pueden tener la misma gráfica. Eso sí es posible. Veamos este ejemplo. Cada una de las curvas que están dadas por R de t es igual a seno de t en la dirección i más coseno de t en la dirección j, y R de t es igual a seno de t al cuadrado i más coseno de t al cuadrado en la dirección j, van a tener como gráfica el círculo unidad o el círculo también conocido como unitario. Sin embargo, estas ecuaciones no representan la misma curva porque el círculo está trazado de diferentes maneras. Y entonces, aquí viene algo importante, es asegurarse de ver la diferencia entre la función vectorial R y las funciones reales f, g y h. Todas son funciones de la variable real t, pero R de t es un vector, mientras que f de t, g de t y h de t van a ser números reales, ¿sí? Para cada valor específico de la variable que tiene t. Entonces, las funciones vectoriales lo que tienen es que juegan un doble papel en la representación de las curvas. Tomando como parámetro esta variable t, que, bueno, podemos ver que representa el tiempo, se puede usar una función vectorial pues para representar el movimiento a lo largo de una curva. O viéndolo desde un caso más general, se puede utilizar una función vectorial para trazar, vamos a ponerlo así, entrecomillado, la gráfica de una curva. Entonces, en ambos casos, el punto final del vector posición, indicado por R de t, va a coincidir con el punto XY o XYZ de la curva dada por las ecuaciones paramétricas.
como lo vamos a ver en la siguiente figura. Y en esta figura, la punta de flecha en la curva indica la orientación de la curva apuntando en la dirección de los valores crecientes de la variable t. Y a menos de que se diga explícitamente otra cosa, se va a considerar que el dominio de una función vectorial R es la intersección de los dominios de las funciones componentes de f, g y h. Es decir, si por ejemplo tenemos el dominio de la función vectorial r de t es igual al logaritmo natural de t en la dirección y más la raíz cuadrada de 1 menos t en la dirección j más t en la dirección k, en este caso el intervalo sería abierto desde 0 hasta 1 cerrado. Bueno, entonces aquí en dos dimensiones, vean que tenemos esta curva en el plano, es decir, tenemos nuestros ejes X y Y, obviamente no cambian, y puntos que están sobre la curva que vamos a analizar, ¿sí? Que está dada, bueno, por esta C mayúscula, ¿sí? Esta C mayúscula indica que es una curva. Bien, esto es en dos dimensiones. Veamos qué sucede en tres dimensiones. Bien, en tres dimensiones, obviamente tenemos nuestro plano X, Y, Z, como ya lo vimos pues en el anterior capítulo. Y vean que aquí se está evaluando la función vectorial en un cierto punto. En este caso se está evaluando la función vectorial en el punto T0. En este caso se está evaluando la función vectorial R en el punto T sub 1. Y aquí se tiene la evaluación de la función vectorial evaluada en el punto T sub 2. Y esta curva está indicada nuevamente pues con la letra C mayúscula. Bien, ahora sí, veamos un ejemplo. Aquí lo que me están pidiendo es dibujar la curva plana representada por esta función vectorial. R de t es igual a 2 por coseno de t en la dirección y menos 3 por seno de t en la dirección j. Y t va a estar variando o puede tener o va a comenzar con un valor desde 0 hasta 2pi. Bien, esto es lo que nos está representando la función vectorial. Entonces, a partir del vector de posición RT o R de t, se pueden dar las ecuaciones paramétricas x es igual a 2 por coseno de t y y es igual a menos 3 por seno de t. Por seno de t, sí. Entonces, despejando el coseno y el seno, coseno de t y seno de t, utilizando la identidad trigonométrica de coseno cuadrado de t más seno cuadrado de t es igual a 1, se puede obtener esta ecuación rectangular, ¿sí? X cuadrada sobre 2 al cuadrado más y cuadrada sobre 3 al cuadrado es igual a 1. Y esto es, lo que, como puedan ver, es una ecuación rectangular. Bien, entonces la gráfica de esta ecuación rectangular va a ser la elipse mostrada en la siguiente figura. Y la curva va a estar orientada en el sentido de las manecillas del reloj. ¿Esto qué quiere decir? Que cuando el valor de t aumenta desde 0 hasta 2pi, el vector de posición r de t se está moviendo, se va a mover en el sentido de las manecillas del reloj y sus puntos finales pues van a describir justamente esa elipse. Y es justamente lo que está sucediendo aquí. Vean, aquí tengo mi r de t es igual a 2 por coseno de t en la dirección y menos 3 por seno de t en la dirección j. Y noten cómo aquí esta curva, bueno, más bien esta flecha, está siguiendo el sentido de las manecillas del reloj porque conforme se va variando el valor de t, así va a estar aumentando justamente o así va a estar variando los valores correspondientes. ¿Sí, sí va quedando claro? Ok, lo voy a tomar como un sí. Bien, ahora veamos este segundo ejemplo. Aquí lo que me están pidiendo es dibujar la curva ahora en el espacio representada por la función vectorial r de t es igual a 4 por coseno de t en la dirección y más 4 por seno de t en la dirección j y t en la dirección k. Y el valor de t va a ir desde 0 hasta 4pi. Es decir, t va a ser mayor o igual a 0, pero va a ser menor o igual a 4pi. Bien, esto es lo que nuevamente es lo que esto nos está definiendo la función vectorial.
Entonces, de las dos primeras ecuaciones paramétricas, es decir, x es igual a 4 por coseno de t más y es igual a 4 por seno de t, ¿qué se obtiene? Tengo x cuadrada más y cuadrada es igual a 16. Y ya lo que hice fue pasarla de una función vectorial a una ecuación rectangular. ¿Y esto qué significa? Esto significa que la curva se encuentra en un cilindro circular recto de radio 4 y centrado en el eje Z. Y para localizar en este cilindro la curva, lo que voy a utilizar es la tercera ecuación paramétrica, Z es igual a T. Y en la siguiente figura hay que notar que a medida que el valor de T va creciendo desde 0 hasta 4pi, un punto X, Y, Z va a estar subiendo en espiral por el cilindro describiendo una hélice. Vean esto. Aquí tengo mi cilindro. Noten que, como dije, esto está centrado en el eje Z. Y noten que aquí se está mostrando cómo va variando, ¿sí?, la curva. Y noten que justamente está formando una hélice. Ok, y ustedes se pueden estar preguntando, bueno, ¿y esto me sirve de algo? ¿Lo puedo aplicar en algo? ¿Alguien conoce una representación que sea como de tipo hélice en la vida real? Sí, no, tal Que no vez. sea una hélice. Ajá, o que se parezca a una hélice. No sé, la licuadora. Ventilador. Ok, es interesante, es interesante. Gracias por sus respuestas. Es interesante lo que ustedes me están comentando porque ustedes lo están llevando a un plano más técnico, más mecánico. Les voy a enseñar una hélice. ¿Qué es esto? ADN. Correcto. Recuerden que el ADN también se puede mostrar como una hélice. Y justamente esto que estamos viendo, estas ecuaciones, justamente les puede mostrar también el modelado, pueden modelar ADN. ¿Sí? Acabamos de ver algo matemático, pero que en esto es la vida real. ¿Qué tal, Ok. Sigamos. Entonces, en estos ejemplos 1 y 2 se dio una función vectorial y, bueno, se nos pidió dibujar la curva correspondiente. ¿Ok? Los dos ejemplos que les voy a presentar a continuación nos muestran ahora la situación que es inversa. Ahora es hallar una función vectorial para representar una gráfica dada. Ahora bien, es claro que si la gráfica se da en forma paramétrica, pues su representación por medio de una función vectorial, pues es rapidísimo, es inmediata. Y, y si recordamos nuevamente el capítulo, bueno, el tema anterior, todo el tema anterior, pues justamente es lo que de alguna otra forma estábamos haciendo, ¿no? Es decir, por ejemplo, nos están pidiendo representar en el espacio una recta dada por estas ecuaciones paramétricas. X es igual a 2 más t, y igual a 3t y z es igual a 4 menos t. Y entonces, ¿qué hago? Pues simplemente, como dice aquí, la función vectorial está dada de manera directa. Es decir, r de t es igual a 2 más t en la dirección y más 3t en la dirección j más 4 menos t en la dirección k. Sí van más o menos notando cómo los conceptos que más o menos estábamos viendo o se vieron en el tema anterior se siguen aplicando de alguna otra forma a esta parte de las funciones vectoriales. Sí, maestro. Ok, gracias. Bien, pero si no se da un conjunto de ecuaciones paramétricas para la gráfica, el promedio de representar la gráfica mediante una función vectorial se va a reducir a hallar un conjunto de ecuaciones paramétricas, ¿sí? O una o es otra.
Y nos lleva a este ejemplo 3. Aquí nos están pidiendo representar la parábola y es igual a x cuadrada más 1, pero ahora por una función vectorial. Interesante. Es decir, que aunque hay muchas maneras de elegir el parámetro t, pues obviamente, como se pueden imaginar, la opción natural es tomar x es igual a t, así de fácil. Entonces, y es igual a t cuadrada más 1 y aquí falta una ecuación. En fin, tengo que ponerla. En fin, ahora, en la figura que les voy a mostrar, la orientación obtenida con esta lección, es decir, x es igual a t, van a ver cómo es esta orientación. Si a mí se me hubiera ocurrido la genial idea de decir que x es igual a menos t, la curva que van a ver a continuación hubiera estado orientada en dirección opuesta. ¿A qué me refiero con esto? Esto es cuando x es igual a t. Pasa esto. Si a mí se hubiera ocurrido decir que x es igual a menos t, entonces pasa esto. Es a lo que se refiere con la parte opuesta. Una ventaja, recuerden, es el hecho de tener que la ecuación de la curva y es igual a x cuadrada más 1. ¿Eso qué significa? Que yo lo que haga de un lado se va a reflejar en el otro. En este caso, yo lo que haga por ejemplo, en el primer cuadrante se va a poder ver reflejada en el segundo cuadrante. Bien. Ahora, en este ejemplo, en el ejemplo 4, se está pidiendo dibujar la gráfica C, representada por la intersección del semielipsoide, x cuadrada sobre 12 más y cuadrada sobre 24 más z cuadrada sobre 4 es igual a 1, siendo z mayor o igual a 0. Y el cilindro parabólico y es igual a x cuadrada. Después se nos pide hallar una función vectorial que represente la gráfica. Ok. Bien. En la siguiente figura, pues les voy a mostrar la intersección de estas dos superficies. Pero tomando en cuenta lo que vimos en el ejemplo 3, una opción natural para el parámetro de x es igual a t. Y con esta opción, pues entonces se usó la ecuación dada y es igual a x al cuadrado. Justamente para obtener y es igual a t al cuadrado. Y entonces, perdón. Y entonces, ¿qué tenemos? Tenemos lo siguiente. Z al cuadrado sobre 4 es igual a 1 menos x cuadrada sobre 12 menos y cuadrada sobre 24, que a su vez esto es igual a 1 menos t al cuadrado sobre 12 menos t a la cuarta sobre 24. ¿Por qué t a la cuarta? Porque aquí dijimos que y es igual a t al cuadrado. Es por eso, entonces, si yo tengo aquí y al cuadrado, pues tengo que elevar al cuadrado este, entonces por eso queda t a la cuarta. Y esto a su vez es igual a 24 menos 2t al cuadrado menos t a la cuarta sobre 24. ¿Qué se hizo aquí? Pues se sacó el máximo común divisor y bueno, pues se obtuvo ya un solo denominador y bueno, sus correspondientes representaciones en el numerador. Bien, ahora ya que tengo 24 menos 2t al cuadrado menos t a la cuarta, pues ahora puedo factorizar. Y factorizo en dos términos. 6 más t al cuadrado es el primer término y el segundo término 4 menos t al cuadrado. Y todo esto dividido entre 24. Ok. Ahora, como la curva se encuentra sobre el plano XY, hay que elegir para z la raíz cuadrada positiva. Y entonces, así obtengo las ecuaciones paramétricas que van a ver a continuación. X es igual a t, y es igual a t al cuadrado y z es igual a la raíz cuadrada de 6 más t al cuadrado que multiplica 4 menos t al cuadrado sobre 6. Si ustedes se preguntan de dónde demonios salió este, es que despejé de esto que tengo arriba, despejé z. Entonces, como tengo 4 en el denominador, al pasar al lado derecho va a pasar multiplicando. Entonces, 4, el numerador, 24 en el denominador, todo lo divido entre 4, 1 en el numerador, 6 en el denominador. Aquí está. Z al cuadrado, pues le tengo que obtener
la raíz cuadrada a ambos lados y me queda z es igual a más o menos la raíz cuadrada de este término. Pero como dice aquí que se debe de elegir la raíz positiva, la raíz cuadrada positiva, pues entonces solamente lo coloco de esta forma. ¿Sí se va entendiendo? Maestro, ¿podría repetir de dónde salió lo de y igual a t al cuadrado? Ok. Por favor. Pues claro que sí, con todo gusto. Bien, recuerdan que en el ejemplo, en el ejercicio 3, con el ejemplo 3, yo dije que x es igual a t. Aquí está. O sea, es mi opción o elegir que el parámetro de x pues sea t. Más fácil, es lo más fácil, ¿eh? Bien, una vez que yo ya dije que x es igual a t, entonces utilizo la ecuación dada que y es igual a x al cuadrado. Bien, sustituyo el valor de x por t y entonces tengo que y es igual a t al cuadrado. De tal manera que yo, que tenía los términos de z, x y y, yo lo voy a pasar a algo más homogéneo. ¿A qué me refiero con homogéneo? Pues manejar todo en términos de t, que es este. Recuerden que estamos hablando de la función vectorial r de t. Es por eso que hago esta conversión de x y y a t. Bien. Y entonces, ¿qué es lo que hago? Pues simplemente tengo aquí x al cuadrado. Como dije que x es igual a t, pues x al cuadrado pues es igual a t al cuadrado. Aquí está. Ahora, y es igual a t al cuadrado. Si yo le elevo al cuadrado, la y, pues tengo que elevar al cuadrado a la t. Y 2 por 2 es 4. Por eso aquí tengo este t a la cuarta. Noten que los denominadores pues son constantes. Ahí yo no la toco. Bien. Una vez que ya hice la conversión de los términos de x y y a t, pues simplemente hago álgebra. Aquí tengo el máximo común divisor y entonces tengo 24 menos 24 entre 12 es 2, entonces aquí tengo el 2, menos 2t al cuadrado, y 24 entre 24 es 1, entonces menos t a la cuarta. Todo esto sobre 24. Ahora, ya que tengo este término, lo que voy a hacer es factorizar, y entonces tengo aquí dos términos, 6 más t al cuadrado, que multiplica a 4 menos t al cuadrado. Y entonces, una vez que ya tengo esto, es z al cuadrado sobre 4 es igual a este término. Entonces, lo único que me falta es despejar z, ¿sí? Y lo despejo. Z es igual a 4 que multiplica a estos dos factores dividido entre 24. Pero tengo 4 en el numerador, 24 en el denominador. 24 es divisible entre 4 y entonces lo que hago es dividir todo entre 4. Entonces, 4 entre 4 me da 1 aquí, 24 entre 4 me da 6 y es por eso que tengo este término. Ahora bien, tengo z al cuadrado. Para poder tener un resultado en términos de z, pues obviamente tengo que obtener la raíz cuadrada. Tengo que sacarle la raíz cuadrada a ambos lados de esta igualdad y es lo que hago. Raíz cuadrada a la izquierda, raíz cuadrada a la derecha. La raíz cuadrada de z al cuadrado pues es z. Y del lado derecho voy a tener más menos la raíz cuadrada pues de este término. Pero dijimos aquí, noten, que z es mayor o igual a 0. ¿Eso qué quiere decir? Que el valor de z tiene que ser positivo. De tal manera que únicamente voy a tomar en cuenta la raíz positiva. Y por eso digo que z es igual a la raíz cuadrada de 6 más t al cuadrado que multiplique a 4 menos t al cuadrado dividido entre 6. Y listo. ¿Sí quedó claro? Sí, maestro. Entonces, lo de quién es una convención ya lo de T, ¿no? Sí, así es. Ok, gracias. Sí, con gusto. ¿Alguien más? ¿No?
Ok. Bueno, entonces ya tengo x es igual a t, y es igual a t cuadrada y z, bueno, es esto. Bien. De tal manera que entonces la función vectorial es r de t es igual a t en la dirección y más t al cuadrado en la dirección j y la raíz cuadrada de todo esto en la dirección k. Y t va a ser mayor o igual a menos 2 y menor o igual a 2. Ahora bien, es justamente, noten que esta raíz cuadrada es la que implica que t, el valor de t, va a estar entre menos 2 y 2. Ahora bien, de los puntos que tengo aquí, menos 2, 4, 0 y 2, 4, 0, que, bueno, los voy a mostrar en la siguiente figura, se ve que la curva es trazada a medida que, obviamente, t crece o va a estar creciendo desde menos 2 a 2. Es decir, vean que aquí tengo en mi punto menos 2,40 y aquí tengo mi punto 2,40. Entonces, yo comienzo en este punto, menos 2,4,0, va a ir incrementándose, incrementándose, incrementándose hasta que llega a este punto, 0,0,2, y de ahí va a continuar su recorrido hasta llegar a 2,4,0. Este es el cilindro parabólico y este es el elipsoide. Bien, entonces, muchas de las técnicas y definiciones utilizadas en el cálculo de funciones reales también pueden aplicarse a funciones vectoriales. Es decir, que las funciones vectoriales se pueden sumar, se pueden restar, se pueden multiplicar por un escalar, tomar su límite, derivarlas y ya se imaginarán el resto. Entonces, la estrategia básica consiste justamente en aprovechar la linealidad de las operaciones vectoriales y extender esas definiciones en una base componente pues, por componente. ¿A qué me refiero? Vean esto. Para sumar o restar dos funciones vectoriales, es decir, en el plano, ¿qué se tiene? Si tengo r sub 1t más r sub 2t de t, bien, ¿qué es? Cada componente lo tengo por separado, ¿no? F sub 1 de t en la dirección y más g sub 1 en la dirección t en j más f sub 2 de t en la dirección y más g sub 2 de t en la dirección j. Pero al final de cuentas la suma es el componente de cada uno de ellos, es decir, el de la dirección y f sub 1 de t más f sub 2 de t. Y la dirección j, g sub 1 de t más g sub 2 de t. ¿Sí? No hay pierde, es decir, no debería de haber confusión. Lo que vaya en la dirección y se suma, lo que vaya en la dirección j se suma. Listo. Pero también en la resta, a la diferencia, como quieran verlo, se aplica. Vean, si yo estoy restando r sub 1 de t menos r sub 2 de t, básicamente lo que voy a restar es f sub 1 de t menos f sub 2 de t en la dirección y más g sub 1 de t menos g sub 2 de t en la dirección j. Es decir, que la operación es en cada una de las direcciones. No es precisamente en la suma o resta de manera directa, de manera independiente. Ahora bien, para multiplicar y dividir una función vectorial por una escalar, es esto. Yo tengo una escalar, es decir, c es una escalar y multiplica esta función vectorial r de t. Es decir, que c va a estar multiplicando a la componente en i más la componente en j. Y aquí es la misma propiedad distributiva, la que habíamos utilizado de manera normal en el álgebra simple, se sigue aplicando aquí en las funciones vectoriales. C va a estar multiplicando a la función en i más C que está multiplicando a la función en j. Cuando yo estoy dividiendo, primero tengo que dejar claro que C debe ser distinta de 0. No puede ser igual a 0. Siempre tiene que ser distinta de 0. Y a su vez, pues es la división de cada uno de los componentes, ¿sí? En la dirección I entre C, en la dirección J entre C. Y listo, ya tienen su resultado. Y entonces, esta extensión de ir
componente por componente de las operaciones con funciones reales a funciones vectoriales, ¿sí? Lo vamos a ver de una forma un poquito más detallada en la siguiente definición del límite de una función vectorial. Es decir, si R es una función vectorial tal que R de t es igual a f de t en la dirección y más g de t en la dirección j, entonces el límite cuando t tiende a A de la función vectorial R de t va a ser igual al límite cuando t tiende a A de f de t en la dirección y más el límite cuando t tiende a A de g de t en la dirección j, cuando estamos hablando de un plano. Obviamente, siempre y cuando existen los límites de f y g cuando t tienda a A. Ahora bien, si R es una función vectorial tal que R de t es igual a f de t en I más g de t en j más h de t en k, entonces vamos a decir que el límite cuando t tiende a A de R de t va a ser el límite de cada uno de los componentes por separado en la dirección I, en la dirección j y en la dirección k. Ahora estamos hablando no de un plano, obviamente estamos hablando del espacio. Y obviamente siempre cuando existen los límites de f, g y h cuando t tienda a este valor a. Entonces, si r de t tiende al vector L cuando t tiende a A, la longitud de este vector r de t menos L va a tender a 0. ¿Esto qué significa? Que el módulo de r de t menos L va a tender a 0 cuando t tienda a A. Esto lo vamos a ver de manera gráfica en la siguiente figura. Y aparte, la siguiente definición va a extender esta noción de continuidad justamente a las funciones vectoriales. Es decir, aquí yo tengo mi representación, aquí me tengo la r de t menos L, y vean que cuando yo hago que t tienda al valor de A, cada vez se va a estar reduciendo hasta tender a 0. Bien, entonces, una función vectorial R va a ser continua en un punto dado por t igual a A si el límite de R de t cuando t tienda hacia A exista y el límite de cuando t tiende a A de R de t es igual a R evaluado en este punto A. Entonces, una función vectorial R va a ser continua en un cierto intervalo I si es continua en todos los puntos del intervalo. De acuerdo con esta definición que les acabo de mencionar, una función vectorial va a ser continua en un cierto punto t es igual a A si y solo si cada una de las funciones componentes es continua en t igual a A. Notan que aquí hay una estrecha relación a los conceptos que se habían tomado también del cálculo diferencial y cálculo integral. Veamos este ejemplo. Aquí lo que nos piden es analizar la continuidad de la función vectorial dada por r de t es igual a t en i más a en j más a cuadrado menos t al cuadrado en k, siendo a una constante cuando t tienda a 0. Entonces, cuando t tiende a 0, el límite es el siguiente. Tengo que tomar, si recuerdan, el valor de cuando t tiende a 0 en i, en j y en k. Obviamente con cada uno de las componentes. Ahora bien, en el primer componente t tiende a 0, entonces esto es 0. En el segundo componente, es decir, en j, cuando el límite tiende a 0, no va a variar porque a es una constante. Bueno, aquí está. Y en este caso, en la dirección k, cuando el límite tiende a 0, bueno, esta t va a tender a 0, pero nos vamos a quedar con esta a cuadrada. De tal forma que va a ser igual a a en la dirección j más a al cuadrado en la dirección k. Ahora bien, como yo al evaluar en 0, en t igual a 0, tengo el mismo resultado. Y con esto yo puedo concluir que R es continua en t igual a 0. Obviamente, mediante un razonamiento similar, podemos llegar a la conclusión que la función vectorial R va a ser continua pues, en todo valor real de t. Entonces, para cada A, es decir, cualquier valor constante A, la curva representada por la función vectorial del ejemplo 5, es decir, esta, pues va a ser una parábola. Y uno se puede imaginar cada una de estas parábolas como la intersección del plano vertical y es igual a con este paraboloide hiperbólico. Y cuadrada más x cuadrada es igual a z, como les voy a mostrar a continuación. Como esto.
Entonces, ¿qué tal? ¿Difícil? ¿Fácil? ¿Cómo se sintieron con esta parte de funciones vectoriales? Pues no está difícil, maestro. Es nada más, Parece. ok, parece un poquito, pero créanme que con un poco más de práctica van a notar que, no, obviamente, no es regalado, pero nuevamente, si se sigue el proceso, el procedimiento, van a ver que esto funciona perfectamente bien. ¿Alguna duda, pregunta? No, maestro, todo bien. Ok, pues entonces me quedan 15 segundos, tiempo suficiente para despedirme de ustedes. Que tengan un bonito fin de semana. Cuídense mucho. Nos estamos viendo. Recuerden, ahorita a las 6 se libera la tarea.